nos decía tanto en el programa de Horizonte Iker Jiménez que estaban aprovechando también de los bajos, donde había llegado el agua, donde estaban abiertas las puertas, donde estaban los pisos inundados, de que se estaban saqueando, de que se estaba robando. Llegó a pasar y, en Aldaya. y ocupando, Y ocupando, es decir, y ocupando las ocupando, casas. sí. Lo que pasa es que al tercer día se, se hicieron patrullas vecinales, Al tercer día. sí, Es decir, ¿tú participaste en esas patrullas? sí, Y lo que intentabais era que no ocuparan, que no robaran, disuadirlos. exacto. ¿Qué llevabais? Es una preguntita ya como para defenderos, ¿no? Porque yo creo que, claro, cuando tú empiezas y ves a alguien robando, normalmente se va a Pues poner violento. llevábamos pues, palos de escoba o palos. Había gente que llevaba pues extensibles, palos de golf, bates de béisbol. Claro, lo Cada que yo... uno iba, sí, sí, sí. La verdad es que tuvimos la suerte de que, no sé si se puede decir o no, pero bueno, Sí. la policía nos hizo la vista gorda porque, no, claro, ellos no podían con todo en las Espérate, calles y todo. una preguntita, espérate, porque esto me parece bastante grave. La policía no daba abasto y Claro, vosotros hacíais y también erais como un apoyo de la policía. Y sí, la policía era consciente. sí, y la verdad es que lo agradecieron mucho, la verdad.